a este webinario desde la Alianza Internacional de Discapacitados. Le voy a dar la palabra a mi compañera Erin antes de proceder. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos al tercer webinario de la Alianza Internacional de Discapacitados. A este foro regional de desarrollo sostenible. También les voy a poner en este chat box, voy a poner mi correo electrónico. Pueden enviarme preguntas, pueden escribir sus preguntas aquí en el chat también. Y vamos a asegurar de responder a sus preguntas. Mientras nuestros ponentes nos estén dando su presentación. Muchísimas gracias. Tenemos interpretación a diferentes idiomas, así que por favor asegúrense de seleccionar el canal en el que quieren seguir esta sesión basándose en su lengua de preferencia. Y una vez más, muchísimas gracias por participar en este webinario. Tenemos una agenda bastante, digamos, densa. Saben que uno de los elementos más importantes de este foro político, de esta cumbre, es lo que está pasando en los foros regionales. Y si hay una conexión, digamos, útil que podemos hacer, es la conexión con los participantes y con las personas de discapacidades en diferentes foros. Y realmente este foro regional de desarrollo sostenible. Es decir, que el objetivo de este webinario hoy en día es de escuchar a las personas de este foro regional y ver de qué manera se han comprometido en este proceso y qué lecciones han aprendido en la interacción cuando hablamos de desarrollo sostenible y personas de discapacidad. Primero voy a darle la bienvenida a Martina Balciunaite. Martina es oficial de políticas en la Unión Europea de Sordos. Antes era asistente de políticas. Ella estudió en los Países Bajos y tiene máster en Derechos Humanos. Ella nos va a estar presentando algunas de las experiencias a nivel de la Unión Europea sobre cómo algunos grupos de personas de discapacidad específicos manejan este proceso. Así que muchísimas gracias, Martina. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por esta invitación al webinario. Para realmente presentar el caso de estas experiencias, tengo una presentación que pueden ver en la pantalla. Mi nombre es Martina Balciunaite y trabajo en la Unión Europea de Sordos. También uno de mis trabajos es que yo realmente trabajo en el electorado y en el foro, también trabajo en el Foro Regional de Desarrollo Sostenible en Europa. Pero como voy a explicar qué es lo que es un foro regional de desarrollo sostenible organizado por Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Es tiene una de 5 comisiones regionales. Y claro, este foro regional de desarrollo sostenible podemos decir que es
tiene una de 12 sesiones plenarias que van a tener lugar en 2 días. Y también hay muchos eventos paralelos que van a tener lugar esa semana. También el foro um, no ha sido muy accesible por parte de las personas de discapacidad y el objetivo es de hacer el foro más accesible a las personas con discapacidades para que realmente participen. La sociedad civil está organizada a través de los mecanismos de compromiso de sociedad civil eh, y establecidos por parte de los sociedades regionales y ellos se reúnen antes del foro para hablar sobre los objetivos de la abogacía, cómo pueden mejorar el foro y, claro, durante el foro también se reúnen. Así que este mecanismo de compromiso de la sociedad civil incluye diferentes grupos del electorado, hay organizaciones que representan a ciertos grupos de personas que se reúnen dentro de esos, por ejemplo, mecanismos de compromisos. Un ejemplo sería para los derechos de los grupos de LGBTI, de personas mayores, de derechos humanos y de personas con discapacidad. Y esos son los electorados en los que yo trabajo. Así que cuando hablamos de electorado de personas de discapacidades en este mecanismo de compromiso en el foro regional, nosotros queremos asegurar que los derechos de las personas de discapacidad que no se dejen de lado. Um, Tenemos varias organizaciones involucradas en este proceso. El Foro Europeo de Discapacidad. También tenemos el Consejo Francés de Personas con Discapacidad, Unión Europea de Ciegos, etcétera. Estamos defendiendo y queremos que más personas participen cada año, pero este año no tenemos tantas personas por 2 razones. Se organiza, digamos, no siempre es accesible para todo el mundo. Esto podría ser una barrera y en segundo lugar, eh, creo que algunas organizaciones tienen diferentes prioridades, sobre todo por la situación actual en la que estamos viviendo, la pandemia por el coronavirus. También tenemos diferentes prioridades. Queremos hacer el foro más accesible para todo el mundo y también queremos que sus derechos, los derechos de la persona con discapacidad se reflejen en nuestras prioridades. Nuestro electorado juega un papel activo desde el comienzo, cuando el mecanismo de compromiso para la sociedad civil empezó a operar. Nosotros abogamos por una mayor y más accesibilidad antes, durante y después del foro, lo que nos puede ayudar para lograr nuestros objetivos. Cuando digo un rol activo, quiere decir que realmente participamos en reuniones dentro del foro regional. Queremos ser visibles y también somos consistentes y muy activos. Queremos asegurar que realmente todos se tomen en cuenta y participamos en grupos de trabajo, en grupos de abogacía. Hay grupos que simplemente, personas que hablan en nombre de todos esos grupos de personas.
siempre a lo largo de nuestras reuniones queremos mm, resaltar nuestros retos. Tenemos un rol activo y siempre destacamos destacamos a las Naciones Unidas que accesibilidad no es una precondición, es una obligación. Y entonces utilizamos estas estrategias de las Naciones Unidas para los discapacitados y realmente nos comprometemos con las organizaciones que queremos ser y los queremos que participen en este foro para que ah, se vea que hay una necesidad para que todo esto se haga más visible y más accesible para todo el mundo. Nunca ah, tomamos argumentos de que no tenemos presupuesto para la accesibilidad. Eso no puede ser un argumento. Y además, siempre somos muy creativos cuando queremos, en el caso de que la accesibilidad no se provee, siempre queremos seguir abogando por nuestros objetivos. Dentro de este mecanismo de compromiso, queremos abogar por las personas, para las personas sordas queremos, por ejemplo, proveer los intérpretes de lenguas de señas. Así que cuando digo que las partes interesadas relevantes es, bueno, IDA, y vemos muchos consejos importantes y útiles. También eh, con el Foro Europeo de la Estabilidad, que nos ayudan para asegurar nuestros objetivos. Nosotros también estamos encontrando apoyo en la Unión, en la ONU. Y en el futuro vamos a usar también los objetivos de este año como una presidencia para los eventos en futuro. Así que solamente para hacer un hincapié en los logros de este año, por primera vez, el Foro Regional de Europa ha sido más accesible a los participantes con las discapacidades y el foro ha concordado de asegurar la interpretación para las personas y nosotros estábamos muy persuasivos y queremos que haya y que se vea la necesidad para las medidas de accesibilidad y aseguramos que esa accesibilidad se organizó, pero tenemos que seguir siendo cautelosos en los términos de diferentes tipos de accesibilidad para que se logra esa accesibilidad para todos. Y nosotros somos muy alegres para tener mejor accesibilidad hacia la ONU. También el mecanismo de sociedad civil. Nosotros queremos convencionar el grupo muy grande para tener una persona con discapacidad como un presentador. Nosotros queremos que esta persona demuestra la importancia de la accesibilidad en general y por primera vez hemos tenido la lengua de signos y representante del traductor de lengua de signos y como todos los años, porque los logros más importantes es que eso es algo que nosotros realmente queremos lograr cada año y es un reto porque tienen que tener en cuenta que cuando
quieren darle un input a la sociedad civil, tienen muchos diferentes intereses ahí. Así que manteniendo su perspectiva y asegurando que se logren es un reto realmente. Así que el hecho de que estos documentos como resultados también incluyan relevantes referencias es muy importante. Eso es por mí. Pueden ver mi correo electrónico y por favor escríbenme si quieren y si tengan más preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martina. Muchísimas gracias por tu presentación excelente y por hacer un hincapié especial en este cambio en la percepción alrededor de la accesibilidad y el compromiso significativo. Yo oí de manera clara y fuerte todo lo que has dicho y eso es algo que nosotros no tenemos que buscar sobre la base de la generosidad, que necesitamos la accesibilidad en todos los tipos de eventos. Por favor, díganme si el siguiente ponente de Colombia está aquí y con él vamos a discutir la perspectiva latinoamericana en todas las actividades donde él ha sido participante en las actividades del desarrollo sostenible. Yo puedo ver que no está aquí. Solamente denme un segundo. ¿Es esto cierto? Si alguien me pudiera confirmar. Sí, el señor Lerman no está en la llamada. Bueno, mientras que el señor Dean no llegue nuevo, vamos a pasar al siguiente ponente, que es Mamadou Sissoko. Él es del foro de la Asociación de Personas con Discapacidad de África, y él nos va a comentar sobre el desarrollo sostenible en África y la accesibilidad a las personas con discapacidad, y él va a compartir con nosotros la experiencia de la perspectiva africana sobre cómo comprometerse y participar a un nivel regional en el desarrollo sostenible, y cómo podemos juntos elaborar un informe que va a contener algunas de los problemas más relevantes que las personas con discapacidad están afrontándose de acuerdo con la Agenda de 2030 del Foro de Desarrollo Sostenible. Mamadou, ¿puedes hablar ahora, por favor? Donnez-moi juste le temps de pouvoir partager mon écran. Déjeme solo compartir mi pantalla. For those who would like to follow the English interpretation, you can switch to your respective channels now. Oui, vous pouvez commencer. Oui, je vais partager l'écran. Voilà. Okay. Enlever, enregistrer. OK. Voilà. C'est bon? Oui. Je peux aller? Oui. OK. Bonjour à tout le monde.
Je suis Mamadou Sissoko du Mali. Buenos días a todos. Yo soy Mamadou Sissoko de Malí. Tengo albinismo. Eso fue lo que me constataron de niño. Y hoy les voy a presentar mi experiencia en el Foro Africano de las Personas Discapacitadas. Supongo que todavía vamos a hablar un poquito sobre la historia de las personas discapacitadas, sobre su legitimidad, representación, experiencia personal. Y al final vamos a concluir. Bueno, brevemente voy a hablar sobre la historia. Como ya saben, este foro africano de personas con discapacidades existe desde el 2015. Y quiere continuar a hablar sobre los objetivos. Hablando de legalidad, representación, etcétera. Le siège y était là-bas depuis la création jusqu'à nos jours. Et aussi en termes de légitimité, depuis la création du forum en 2015 jusqu'à nos jours, ça fait pratiquement. Desde la creación del foro en 2015, podemos decir que el foro ha respetado siempre las ideas de todos los un découpage linguistique, notamment 4 membres qui proviennent des pays francophones, 4 membres qui proviennent des pays anglophones et un membre qui provient des pays lusophones, selon la répartition de ces pays-là sur le continent. En termes de représentativité, notre forum compte 46 fédérations nationales de personnes handicapées sur les 54 États du continent. Ça veut dire que nous sommes à plus de 85% de taux de représentativité en termes de fédération nationale. Il faut aussi noter 8 fédérations régionales spécifiques, notamment l'Union africaine des aveugles, l'Union africaine des sourds, qui font partie du Forum d'inclusion africaine. Et en termes de réseautage, le Forum, après sa création, a effectué une demande et il est membre de l'Alliance internationale pour le handicap, qui est IDA, International Disability Alliance, et à travers son membership à IDA, arrive vraiment à représenter le continent sur l'espace global du handicap. Alors, l'expérience personnelle, il y en a deux. La première expérience, je l'ai vécue depuis la création du forum en 1996 à travers un stage que j'ai effectué au compte de ma communauté économique régionale ouest-africaine, qui est l'une des 4 communautés régionales économiques qui siègent au sein de African Disability Forum. C'était un stage durant le mois de janvier 2016, c'était à Addis. Ce stage a permis vraiment de faire le tour des OPH de l'Éthiopie à travers la Fédération nationale, FENAPT. Et ensuite, on a eu des visites d'échanges au sein de la Commission des affaires sociales de l'Union africaine pour savoir comment est-ce que cette institution continentale percevait le handicap, le degré d'inclusion qu'elle avait dans son cadre légal et son cadre politique, et comprendre un peu quelles sont les orientations et quels sont un peu les engagements des États, des États membres de l'Union africaine sur l'inclusion des personnes handicapées. Ensuite aussi, on a été au siège du PNUD Afrique pour un peu savoir quels étaient les efforts déployés par le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD,
en faveur des populations, mais quelle était la part du handicap dans ces efforts déployés-là? Comment est-ce que ces États percevaient cette demande d'inclusion des personnes handicapées et sur le terrain, comment est-ce qu'elles les réalisaient? Est-ce qu'il y avait une évaluation au sein du PNUD pour se rendre compte de l'inclusion des personnes handicapées? Ensuite, aussi, nous avons fait un tour à l'Union économique, la ECA, qui est la branche économique des Nations Unies, qui se trouve aussi à Addis. C'était pour un peu voir de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de budget inclusif, comment proposer un budget inclusif, comment influencer une politique publique en faveur des personnes handicapées. Voilà un peu pour cette première expérience qui s'est tenue durant le mois de janvier. Et elle s'est terminée après le niveau continental par un niveau sous-régional africain en rendant une visite aussi à la Commission des affaires sociales de la CEDEAO, qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et une fois à cette commission sociale, j'ai restitué tout ce qu'on avait reçu au niveau continental. Et les membres de cette commission des affaires sociales aussi de la CEDEAO a aussi présenté ce qu'ils entendaient du handicap, quelles sont leurs stratégies, sur quelle base ils sont en train d'aller, et aussi voir comment se projeter dans le futur avec l'instance aussi sous-régionale qui est la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées, membre de ADF, et voir ce que ça pouvait donner. Donc ça, c'était la première expérience. Et durant cette première expérience vécue là-bas, ce que j'ai apprécié, c'était vraiment le fait des nouvelles connaissances, des orientations de ces structures continentales et sous-régionales sur les handicaps. Comment est-ce qu'il fallait communiquer avec eux, comment est-ce qu'il fallait s'aligner à leur agenda, à leur programmation pour pouvoir vraiment influencer ces prises de décision. La deuxième expérience fut de 2019 à 2020 concernant le rapport africain sur la mise en œuvre des ODD en faveur des femmes et des filles handicapées, comme annoncé par le modérateur. Et ce rapport concernait 5 ODD. Les ODD 3 sur la santé, les ODD 4 sur l'éducation, les ODD 5 sur l'égalité des sexes, les ODD 8 sur l'emploi et l'ODD 17 sur le partenariat. Donc, ce rapport a été élaboré pour une première phase de septembre 2018 jusqu'en décembre 2019. Et ensuite, encore, il y a eu une remise. On a eu encore 3 mois pour pouvoir achever ce rapport. Durant ce rapport, ce qui était intéressant, c'était la méthodologie utilisée qui a vraiment permis de renforcer non seulement mes connaissances personnelles, mais la compréhension même du fonctionnement du cadre politique, juridique et des programmes de développement. Parce que pour un premier temps, nous avons effectué la revue documentaire des cadres juridiques et politiques dans les pays concernés, parce que ce rapport concerne aussi 5 pays sur les 5 ODD. Il y avait le Mali, le Niger comme pays francophone, le Rwanda comme pays bilingue, le Kenya et le Nigeria. Donc, tous ces cadres juridiques et politiques ont été analysés conformément à ces 5 ODD cités. Et ensuite, nous avons procédé aussi à des focus group dans chacun de ces pays avec les femmes, les réseaux des femmes handicapées pour avoir leur perception et aussi savoir la situation qu'elles vivaient face à tout ce qui est prôné dans ce cadre juridique et politique et tout ce qui est opéré de manière réelle sur le terrain. Et ce rapport, la version est même disponible sur le site de IDA. Et nous l'avons aussi traduit une version en anglaise. Et voilà un peu dans ces 2 expériences vécues avec International Disability Alliance. Alors, pour conclure avant de soumettre aux questions et réponses, ce que nous pouvons dire de la création de l'International African Disability Forum à nos jours, ADF, nous pouvons dire que ADF a été ouvert à l'inclusion des personnes handicapées, vraiment. Podemos decir que en este foro africano está incluido
todos los derechos de las personas con una discapacidad. Non seulement au niveau des ADF, aussi au niveau de son membre qui est IDA, qui vraiment est une organisation que nous avons trouvée conforme en termes de traitement des organisations des personnes handicapées à tout ce qui est prescrit dans la Convention, aussi dans les ODD. Je pense que ce sont des expériences qui nous motivent à pouvoir transformer nos organisations des personnes handicapées pour pouvoir vraiment ressembler à ces organisations telles que ADF et IDA. Sur ce, monsieur le modérateur, voilà en quelques mots l'expérience que je souhaiterais partager avec vous sur mon passage à ADF. Je vous remercie. Thank you very much, Mamadou. Thanks for your great explanation and for highlighting. Muchísimas gracias por esta explicación y por destacando cuáles son las ventajas de este foro africano y cómo las personas de discapacidad pueden realmente expresar sus opiniones y puntos de vista implementando la agenda para el año 2030. Si tienen algunas preguntas para Martina o Mamadou, pueden escribir aquí en el chat y vamos a leerlas después de la tercera presentación. Así que, por favor, permítanme darle la bienvenida a Dan Lerman, que es de Colombia y va a compartir con nosotros la experiencia sobre las personas de discapacidades, cómo están organizados. Dean es el miembro de la Unión Latinoamericana de los Ciegos y él es el profesor en la universidad en Colombia. Él tiene un magisterio en las ciencias políticas y también un grado en periodismo. Está involucrado activamente en todas las actividades de las personas con discapacidad y entre 2002 y 2003 era el gestor del Instituto Colombiano no solamente en el Foro Latinoamericano de la Discapacidad, sino también en otras organizaciones y también consultante internacional en diferentes proyectos. Muchísimas gracias por estar aquí y por favor, puedes hablar. Colegas, muy buenos días, un gusto saludarlos. José, muchísimas gracias. Empezaré por ofrecer disculpas. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero bueno, finalmente ya estamos acá. Cuando me anunciaste hace un par de minutos, lamentablemente, en ese momento el internet se cayó. Entonces, ofrezco disculpas, pero ya estamos acá. En el foro de los países de América Latina y el Caribe, organizado por la CEPAL, desde su comienzo se concibió la necesidad de crear un mecanismo de participación de las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de las personas con discapacidad, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, con el apoyo de IDA, la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, y RIADIS, comenzamos a trabajar muy seriamente en este proyecto. Fuimos las personas con discapacidad junto a los colectivos feministas y los colectivos LGTBI en la región, quienes diseñamos el mecanismo de la sociedad civil. Y en la mesa de vinculación participamos directamente las personas con discapacidad. Ya tenemos 4 foros, tenemos una amplia experiencia de trabajo, de coordinación y articulación con todas las organizaciones sociales de la región. Sin embargo, es importante señalar lo que está sucediendo hoy en América Latina y el Caribe asociado a la pandemia de la COVID-19.
la pandemia ha sido catastrófica en la región. Ha impactado muy fuerte el tema de la salud. Hay muchos latinoamericanos, muchas personas que han perdido su vida y la economía pasa por una crisis impresionante. El Producto Interno Bruto de la región va a decrecer en más de 7 puntos. Y la pobreza will fall. And when we speak about poverty, it's really extreme, muchos and it problemas will porque el generate crecimiento es superior a 12 puntos. Y hay un fenómeno que impacta gravemente el proceso de participación de las personas con discapacidad en las Américas. A raíz de la pandemia, a raíz del confinamiento, se buscó una alternativa a través de los espacios virtuales de comunicación, de intercambio de información, de experiencia y, por supuesto, en los mecanismos de participación. ¿Cuál es el fenómeno? Y son datos también de la CEPAL. Solo el 21% de las personas en América Latina, solo el 21% puede acceder a un entorno virtual. Porque tiene un dispositivo digital, porque tiene conectividad y porque tiene acceso a las diferentes aplicaciones. Las aplicaciones como Zoom, como Teams o como Google Meet, que son a través de las cuales en términos generales se está fortaleciendo el proceso de participación de la sociedad civil en estos foros. Pero solo el 21% de las personas tienen acceso a esto. De ese 21%, el 20% son servidores públicos, son empleados de corporaciones de rango medio y alto y, por supuesto, las personas con discapacidad, los trabajadores informales y la población en general no tiene acceso a los dispositivos, a la conectividad y a los entornos digitales. La participación de las personas con discapacidad se ha visto seriamente limitada y seriamente restringida en el foro de los países de América Latina y del Caribe. Los 2 últimos foros se realizaron de manera virtual en pandemia. Reconocemos el enorme esfuerzo que se hace para que el foro se realice. Reconocemos que la CEPAL ha abierto la investigación, ha entregado cifras y también se ha puesto al frente planteando alternativas y respuestas frente a la crisis. Tiene un conjunto de recomendaciones frente a cómo enfrentar la crisis económica y tiene un conjunto de recomendaciones frente a las poblaciones vulnerables y cómo los estados deberían garantizar el acceso a la información, a las comunicaciones y al conocimiento, en concreto de las personas con discapacidad. Sin embargo, sigue existiendo una enorme brecha entre las recomendaciones de la CEPAL, entre las recomendaciones de las organizaciones de las personas con discapacidad y los distintos organismos internacionales. UNESCO y CERLALC también se han pronunciado en este sentido. Pero la pobreza es impresionante, la crisis económica es impresionante, los gobiernos lamentablemente no dan abasto, no han asumido una política fiscal seria con una respuesta contundente frente a los efectos de la pandemia, no han asumido una política fiscal tampoco responsable frente a la crisis económica y sencillamente hoy estamos frente a un fenómeno que nos señalaría que lamentablemente las personas con discapacidad vamos a vivir una regresión muy fuerte en términos de participación. O nuestra participación se vería más o menos a las condiciones que vivimos hace 30 o 50 años. Eso nos preocupa terriblemente. Consideramos y creemos que es importante seguir trabajando de forma cooperativa, de forma colaborativa. Sabemos que contamos con el apoyo de las otras redes y las otras organizaciones sociales de las Américas y estamos convencidos que vamos a continuar avanzando. El panorama es complejo, pero tenemos confianza en nuestra capacidad de trabajo,
y en recuperar los espacios de incidencia a nivel latinoamericano y a nivel nacional y a nivel regional en nuestros países. Lamento profundamente tener que hacer esta descripción, que es grave, muy grave, pero no puedo decir nada distinto a lo que estamos viviendo en América Latina, una realidad compleja y delicada. Les voy a agradecer el tiempo, quedo pendiente para sus preguntas y les habla Dian Lermen desde Colombia, un país que va a completar un mes en un paro nacional, donde la sociedad civil ha sido sometida a la violencia policial, donde hemos vivido momentos muy graves y muy delicados. Colombia, mi país, hoy tristemente vive una profunda crisis social, económica y política, y sobre todo un proceso de violación de derechos humanos. Más de 20 jóvenes colombianos han sido asesinados por defender sus derechos y por protestar de manera pacífica. José, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por esta posibilidad y quedo pendiente de las preguntas. Gracias, colegas. Un abrazo a todos. Thank you, Dean. Thank you for your presentation. Gracias, Dan. Gracias por tu presentación, pero también por la descripción clara acerca de la realidad colombiana que muchas personas, muchos individuales en Colombia con discapacidad se están afrontando. Y no solamente en Colombia, sino también en todo el mundo, y sobre los impactos que la pandemia de COVID-19 ha causado en la población general y también desproporcionalmente, que está afectando desproporcionalmente las personas con discapacidad. Ahora, por favor, déjenme preguntar una o dos preguntas a todos los participantes que hemos recibido por los canales y entonces podemos abrir las preguntas en cuanto a las respuestas de los participantes. Martina, tú hablabas sobre cuáles eran los esfuerzos que se hicieron en el foro europeo. ¿Qué piensas y qué vas a decir, qué dices a tus socios o tus compañeros que se puede mejorar en el 2021 y cuáles son las lecciones que han aprendido en participación en estos foros? Ok, muchísimas gracias por esta pregunta. Creo que voy a empezar con las lecciones que he aprendido y voy a mezclar estas dos partes de la pregunta, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que vamos a hacer de acuerdo con las lecciones que hemos aprendido. Tenemos que esforzar de alguna manera nuestro electorado y tenemos que hacer nuestra organización que sea más diversa en Europa dentro del trabajo de diferentes mecanismos de la sociedad civil para asegurar que podemos abogar por una mayor accesibilidad de todo tipo de personas para los participantes, por ejemplo, sordos. Pero también hay mucho trabajo que todavía queda pendiente para hacer esto accesible para otras personas con otras discapacidades. Queremos realmente hacer más fuerte nuestra participación, hacer más coordinación dentro de las diferentes organizaciones y queremos asegurar que nuestro foro sea más accesible y tener más calidad. Podemos decir que a veces hay algunos vacíos, etcétera, porque no tenemos una calidad adecuada, pero queremos asegurar una calidad muy alta de la accesibilidad, que necesitamos más aliados, más coordinación, más organización. Queremos tener el apoyo y el consejo de los demás también.
José. Creo que tu micrófono no está encendido. I hope you can hear me now. Espero que ahora me pueden oír. Yes, thank Sí, you. te podemos oír. Sí, muchísimas gracias. Sí, solamente estaba comprobando. Muchas gracias, Martina, por tus respuestas y gracias por compartir las preguntas a los panelistas y voy a incluir la siguiente parte de las preguntas a Mamadou. Martina nos estaba preguntando sobre qué era tu punto de vista en cuanto al si hay algunas lecciones que has aprendido y cómo se puede aprobar, cómo se puede mejorar esta participación. Pero déjame preguntarte cómo piensas que ¿De qué manera este mecanismo se puede utilizar para las personas con, digamos, discapacidades cuando hablamos de abogacía? ¿En qué manera esto se utiliza? Y también a nivel nacional de la abogacía. Por favor. Muchísimas gracias por esta pregunta. En cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la pregunta que si se trata de mi accesibilidad o en general, cómo se trata sobre esto, me gustaría que esta pregunta sea más clarificada. Bueno, básicamente, si nos puedes informar sobre cómo estás abogando para un foro más accesible, si logras trabajar en eso, pero también en general, si puedes compartir algunas de las lecciones que has aprendido en cuanto al trabajo en los foros de África, de las personas con discapacidad y del Foro de Desarrollo Sostenible. Sobre tu experiencia, tal vez una información general sobre estas cosas. Muchísimas gracias. Entendí ahora la pregunta. Y en cuanto a la accesibilidad, bueno, lo que tenemos que saber es que el foro valora la participación de las personas con discapacidad, no solamente en cuanto a la participación, sino también se considera que queremos que participen todos, aunque no tengan alguna capacidad. Sin embargo, el foro hoy en día me preguntó que represente a ellos en esta plataforma y eso se trata del aspecto de la accesibilidad. Cuando se trata de las intervenciones en las plataformas similares, muy frecuentemente no tenemos personas con discapacidad que estén participando, simplemente no participen y el foro los quiere para tener una diversidad también con las personas con discapacidad en este foro y ellos quieren estas personas que sean capacitadas para participar. Por ejemplo, he mencionado sobre algunas, sobre el año 2016 y que los participantes eran todas las personas con diferentes tipos de discapacidad y también se hablaba sobre la igualdad de géneros. Teníamos 2 mujeres y 2 hombres y había una mujer que tenía discapacidad física, otra era sorda, un hombre era ciego y otro hombre con
esta discapacidad también y ellos pues estaban pidiendo una persona que pudiera hacer este tipo de tarea y tendríamos que seleccionar y todo esto fue publicado en una publicación por mi parte y por parte de mis compañeros. Cuando se trata sobre la accesibilidad, el foro quiere diversificar y tener la participación de las personas con discapacidad y esta es mi experiencia. La segunda pregunta que habla sobre este informe, se trata de 3.000 páginas, como yo ya había dicho, sobre los temas políticos, sobre las reseñas de los grupos de enfoque, también sobre varias organizaciones no gubernamentales, había varios aspectos, también A la fin du rapport, ce qui est intéressant, à la fin du rapport, finalmente, al fin de este informe, nosotros hemos tenido la oportunidad de coleccionar y hacer un hincapié de las recomendaciones para implementación de las estrategias de las ONGs para las mujeres y para las niñas con discapacidad. Y esto se puede hacer en todos los foros y todas las organizaciones. Y si lean el informe, pueden encontrar pueden también encontrar otras recomendaciones similares también en otras organizaciones. Después las recomendaciones que tienen que ver con los derechos humanos. En Ruanda, por ejemplo, o en Níger, tenemos también recomendaciones para ellos. Estas recomendaciones se pueden usar, pueden ser útiles para estas federaciones para continuar con sus actividades en estos países en términos de estas recomendaciones. También en el resumen hemos dicho claramente en el último párrafo que está a disposición no solamente de las organizaciones, de las personas con las discapacidades, sino también a otras entidades de los medios, de las ONGs internacionales y todas las partes interesadas que quieren intervenir para darles información suficiente y darles argumentos para abogar públicamente. Y también a la base de este informe del Foro Africano, pues una de las ideas era recolectar información en el continente africano y las estadísticas no eran coleccionadas para todos los países, sino para los países para los que donde la discapacidad está variada en términos de sexo, de edad, y en algunos sistemas de estadísticas no había datos. Entonces, necesitamos ayudar para aumentar ese nivel de las informaciones estadísticas. Y esto es más o menos cómo este informe puede ayudar a asegurar la abogacía una abogacía pública más eficiente para las personas con discapacidad en África también y en la implementación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mamadou. Por sus respuestas y por, bueno, pues por elaborar un poquito más sobre cómo la accesibilidad o falta de accesibilidad impacta también
en personas con discapacidades. Así que, por favor, permítame hacerle dos preguntas a Dean, añadiendo, bueno, las preguntas que Martina compartió y cómo accesibilidad fue tratada en el foro sobre Latinoamérica. Y si las personas con discapacidades han podido participar en esos eventos, por lo menos en esos eventos virtuales, como fue el caso ahora en 2021. Pero aparte de eso, Dean, ¿nos puede decir un poco más sobre de qué manera OPDs, cómo se han compaginado con las organizaciones con discapacidades? Y si hay alguna lección de la que ha aprendido mucho y que podría compartir con nosotras. Como Gracias, José. diferentes grupos de discapacidad simplemente han podido manejarse. Gracias, José. Gracias, colegas. A ver, en América Latina tenemos organizaciones regionales muy fuertes como la Unión Latinoamericana de Ciegos y la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias, que es RIADIS. Estas dos organizaciones hacen un trabajo muy fuerte de participación en la región. Por supuesto que nos apoyamos con las organizaciones nacionales de las personas con distintos tipos de discapacidad. En el foro de la CEPAL, en el foro de América Latina y el Caribe, de la Agenda 2030, en este foro venimos participando desde el primer foro. Y hemos participado de una forma colaborativa con todas las organizaciones sociales. Desde la perspectiva de la presencia física, cuando se hicieron los dos foros en Ciudad de México y en Santiago de Chile, estuvimos ahí. Las condiciones de accesibilidad al acceso físico son bastante favorables, pero el tema de acceso a la información y a las comunicaciones sigue siendo muy débil, muy débil. En los dos foros, 2020 y 2021, ahí tenemos una situación que es bien delicada y fue lo que planteé frente al tema de los entornos virtuales. De parte nuestra, como organizaciones, hemos tenido bastante responsabilidad y unos criterios muy claros para la participación. Siempre hemos buscado equilibrio para que estén hombres y mujeres con discapacidad participando y apertura total a los distintos tipos de discapacidad. Pero también hemos vinculado a las poblaciones indígenas con discapacidad. Hoy, nuestra representante en la mesa de vinculación es una mujer indígena de México con discapacidad física. Es quien nos representa hoy en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe para la Agenda 2030. Entonces hemos encontrado puntos de equilibrio, pero a partir del trabajo. La accesibilidad, el acceso a la información en América Latina y el Caribe, lamentablemente para nuestros gobiernos no es una prioridad. Lamentablemente para los organismos internacionales como la OEA, la CEPAL, no es una prioridad. Tenemos y enfrentamos enormes dificultades frente al tema. Tenemos una agenda compleja y los distintos países de la región han venido priorizando tareas. RIADIS, la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias, ha hecho un trabajo muy fuerte, por ejemplo, en el tema de capacidad legal, en el reconocimiento de la capacidad legal a las personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, haciendo énfasis en estos dos colectivos. Con las organizaciones nacionales se han logrado leyes que transforman esa realidad jurídica de las personas con discapacidad. Y paralelamente se ha hecho un trabajo muy fuerte de formación de autogestores. That's different, difficult Estos work. Autogestores con discapacidad es un trabajo nuevo y todavía no hay un espacio real de participación para las personas con discapacidad intelectual
pero sufficient space with people with mental disability, but we work together on that. Que las personas con discapacidad intelectual nos acompañen very en los foros soon that people with mental Ese es un propósito disability. nuestro. ¿Qué hemos aprendido? Que es importante el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo y el trabajo corresponsable. Entre nosotros, primero, las personas con discapacidad, nuestras organizaciones deben articularse. Y cuando logramos eso con las otras organizaciones de la sociedad civil, obtenemos resultados. Tenemos una participación continua, constante y sostenible en las asambleas generales de la OEA. Tenemos una participación continua, constante y sostenible en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe de la Agenda 2030 de la CEPAL y en otros espacios de participación. Insisto, nuestro aprendizaje, trabajo colaborativo, cooperativo y corresponsable. Y hacer incidencia. O sea, que todas las demás organizaciones de la sociedad civil asuman también que de forma solidaria tienen que trabajar con nosotros para que toda la información sea accesible, para que los espacios sean accesibles. Hoy tenemos una deuda en ese sentido, pero estamos trabajando para disminuir la brecha digital y para que las personas con discapacidad recuperen las posibilidades de participación e incidencia. Espero haber sido claro. Thank you, Dan. Hay una contrapregunta. No, thank you very much. Muchísimas gracias, Dan. Ya no tenemos más tiempo. Me gustaría agradecer a todos ustedes, a Martina, Mamadou y a Dean por sus presentaciones. Muchísimas gracias a todos y a los intérpretes y al equipo de logística. Y si tienen más preguntas, nos pueden contactar y estaríamos felices de responder a todas sus preguntas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Thank you. Bye. Merci à vous. Thank you. Merci à Bye. tout le monde. Et à nous revoir la prochaine fois.